Bienvenidos a la unidad 1, Educación y Contexto del Seminario de Investigación. En esta unidad vamos a desarrollar dos temáticas, puntos de vista, la primera, y en segundo lugar, educación y época de incertidumbre. En la primera, puntos de vista, nos hemos basado en tres autores, entre otros, Jacques Delors, Jerome Bruner y Howard Gardner. Estos planteamientos, estos puntos de vista, estos tres autores importantes, se consideran son premisas e ideas importantes para poder estudiar esa relación entre educación y contexto. De manera particular vamos a subrayar cuatro ideas generales a manera de premisas. La primera, dicen estos autores, que la educación en la época actual nos ubica frente a nuevas realidades, frente a nuevas situaciones que debemos tomar en cuenta. En segundo lugar, esas realidades nos obligan a tomar y a desarrollar la educación de una manera creativa y diferente a la tradición. Significa eso pensar y actuar en términos de lo educativo de una manera creativa y cambiar las tradiciones que se han convertido en hábitos culturales desarrollados. Y ello implica, por supuesto, pertinencia, eficacia, inteligencia y creatividad. Veamos primero Jacques Delors. Este autor desarrolla una obra que se denomina La educación encierra un tesoro. En esta obra, el autor plantea que la época es un conjunto de hechos que exige la educación mayores gestos y decisiones de cambio. En ese sentido, plantea y llama la atención acerca de situaciones e historias nuevas en términos de la sociedad que la educación no podrá olvidar. En ese sentido, plantea que la educación es una suerte de preparación que permite y obliga a las personas a encarar dilemas y problemáticas de la vida. Desde esta perspectiva plantea una propuesta, que es la siguiente: la educación a lo largo de la vida, y desde esa perspectiva una educación sobre cuatro pilares, que son conocer, hacer, vivir juntos y ser. Desde esa perspectiva plantea ir más allá de la idea de la educación, de la tradición como proceso suficiente, y eso se puede resumir en lo siguiente: ir más allá de los tiempos escolares formales, ir más allá de la información y el conocimiento, y de esta manera cuestionar la educación, que implica, en términos generales, como ya se ha dicho, que sea reinventada, que se desarrolle de manera diferente a las tradiciones, a los hábitos culturales que hemos dicho. En segundo lugar, miremos Jerome Bruner. Este autor plantea y desarrolla una importante obra que se denomina Realidad Mental y Mundos Posibles. En estas obras y en estas reflexiones plantea Jerome Bruner que la época actual es desconcertante en términos de lo que son las tareas de la educación. En ese sentido, plantea y explica Bruner, se plantea o identifica lo que él denomina una sociedad de cambiantes. En ese sentido, estos cambios, sugiere Bruner, implica o obliga a la educación a desarrollar lo que él plantea como un punto de vista negociador o hermenéutico o transaccional. Esto implica o significa asumir la educación frente a la historia, frente al pasado, de manera diferente, desde un ejercicio hermenéutico. Esto es comprender la cultura y construir cultura. Desde esa perspectiva, dice Bruner, la educación debe organizarse a manera de foro. La idea de foro significa formar para entender el mundo y formar para poder cambiar ese mundo. A lo uno y a lo otro, Jerome Bruner le denomina mundos posibles. Por último, Howard Gardner. Howard Gardner es el reconocido autor de la teoría de las inteligencias múltiples, y en sus múltiples obras plantea la explicación, la idea de la inteligencia de manera de capacidad y potencial. Recordemos que los diversos tipos de inteligencia que este autor plantea son el musical, el sinestésico corporal, el lógico-matemático, la lingüística espacial y las interpersonales e intrapersonales. Según Gardner, una inteligencia puede definirse como un potencial biopsicológico, y en ese sentido plantea que este potencial biopsicológico se puede desplegar desde el escenario de la educación, que lo define como el escenario ideal para este desarrollo. Desde esa perspectiva, la educación, dice Gardner, se debe desarrollar en varios sentidos. En primer lugar, la evaluación del aprendizaje; en segundo lugar, el currículum; en tercer lugar, la educación de los profesores; y en cuarto lugar, la participación de la comunidad. Desde esa perspectiva podríamos básicamente concluir que los diversos autores concluyen que estamos ante un periodo y una época diferente que obliga a que la educación se desarrolle de manera significativamente diferente a esa historia, a esa tradición que señala. Veamos ahora el segundo aspecto,
el segundo tema que se denomina educación y época de incertidumbre. En ese sentido, en reflexiones previas, se ha desarrollado que la época tiene que ver con dos conceptos, el concepto de crisis y el concepto de época de incertidumbre. El primero tiene que ver y se define como expresiones históricas, como transformaciones sociales que implican y significan mutaciones cualitativas en las formas de pensar y de actuar de los sujetos y de las sociedades, por supuesto. En ese sentido, las crisis, se podría decir, son transiciones entre la tradición y el futuro, vale decir, eventos que intermedian entre los cambios de paradigmas inherentes a los momentos de transformación social. Desde ese sentido, la época de la incertidumbre define un momento histórico actual que se caracteriza por dos factores, entre otros, que se consideran irrelevantes. De una parte, la producción de conocimiento científico y tecnológico principalmente, y de otra, la caída de los grandes relatos, según lo plantea el filósofo Jean-François Lyotard. Desde esa perspectiva, se reconoce que el conocimiento científico y tecnológico hoy por hoy se produce e influye de manera decisiva en la vida personal, individual y social. Adicionalmente, la caída de los grandes relatos es una interesante postura de Jean-François Lyotard, quien denomina que la caída de los grandes relatos significa o traduce un giro importante en manera de pensar y de actuar por parte de los sujetos. Con lo cual, las doctrinas o los relatos, como los denominan, establecidos tradicionalmente, que explicaban nuestras realidades, han caducado, entran en crisis. Desde esa perspectiva, debemos aquí señalar y concluir algunos elementos que no podemos obviar a la hora de hacer investigación en educación y tecnología. Algunos de los elementos a la manera de marcos de actuación, de marcos de reflexión, son los siguientes: la alta estima social hacia el conocimiento. En segundo lugar, los cuestionamientos y nuevas demandas hacia la educación, las nuevas exigencias, las nuevas tareas. En tercer lugar, el papel decisivo de las tecnologías digitales en la configuración de los sujetos y de la sociedad. Siguiente, los dilemas asociados a la lógica y exigencias del mundo global y las necesidades propias de las realidades locales. Y finalmente, los retos relativos a la generación de nuevas maneras de organización social frente a la emergencia de nuevas formas de ser sujeto. Desde esa perspectiva, decimos aquí, planteamos en este seminario, que se establece la necesidad de pensar, como lo han dicho los autores, de pensar, de reconstituir, de pensar de manera significativamente diferente la educación frente a la época histórica.